Hola, 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 Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a esta nueva serie titulada Una vida con propósito. Este es el primer capítulo, así que espero que el comienzo sea de bendición y edificación para tu vida. De por sí la palabra de Dios edifica y bendice a la persona que la recibe. Pues oramos a Dios para que sean bien conducidas por este servidor a tu corazón. Así que prepárate. Bien, y comenzaremos leyendo la palabra del Señor en la epístola a los Efesios, su capítulo 4, a la altura del versículo 11. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, la palabra propósito se define como una meta, un objetivo, un enfoque. También se define como un plan, la disposición de alguien a hacer algo. Eso es propósito. Y Dios es un Dios de propósitos. Por eso dice la palabra del Señor que Dios plantó en cada uno de nosotros, la palabra enseña, una semilla, un propósito, un llamado, una encomienda, un trabajo en la obra del Señor. Todo el que milita en los caminos del Señor tiene algo que hacer. Nadie está excepto a orar o trabajar en los caminos del Señor. Y esto es así desde un principio, desde mucho antes de que usted y yo estuviésemos en el mundo. Desde la primera creación, el primer hombre, quien se llamó Adán, Dios lo planta en el huerto y le da un trabajo, una encomienda. Dios le dice: te voy a plantar aquí, pero necesito que tú me subyugues la tierra, que tú la gobiernes, que tú le pongas nombre a los seres vivientes, que tú te encargues del bienestar y el mantenimiento del huerto. O sea, Dios no forma al hombre para estar de brazos cruzados. Desde el principio, el propósito primordial de Dios fue el hacer que el hombre trabaje en alguna área. Y sabemos bien que por causa del pecado y la desobediencia del hombre y la mujer, entonces el hombre entró en un estado de condenación y maldición al cual se le obliga a trabajar de forma forzosa para poder comer. Antes el hombre no trabajaba para comer, siempre el alimento estaba. Por causa del pecado entra ahora la maldición de que el que no trabaje, que tampoco coma. Es un sistema implantado por Dios como castigo para el hombre aquí en la tierra. Pero el enfoque de este video no es hablar de un trabajo secular, sino más bien de un trabajo espiritual. Por eso, según el tiempo va pasando, Dios promete a sus hijos un pueblo santo, una nación santa, la cual más adelante se llamaría Israel, y promete una relación con ellos. En el Éxodo, cuando Israel sale del cautiverio de Egipto, Dios, por mano de Moisés, dirige al pueblo. Por mano de Aarón, Dios establece órdenes, estatutos y edifica un templo, un lugar de adoración, santificación y purificación del pueblo. Ahí Dios toma a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, manda hacer una vestidura especial, utensilios en el templo, para que el pueblo por medio de ellos se santifiquen y alcancen perdón delante de los ojos de Dios. Por medio de ellos Dios hablaba con el pueblo. Por medio de Aarón Dios los santificaba. Por medio de Moisés Dios hablaba a ellos. Había una interrelación entre Moisés y Dios para con el pueblo y Moisés. Lo que Dios hablaba a Moisés, Moisés lo traducía al pueblo. Lo que Dios quería lo hablaba con Moisés. Moisés era el encargado de hablarlo con el pueblo. Aarón era el encargado de los utensilios del templo y la santificación, los sacrificios, el sacerdocio.
fue el primer ministerio establecido por Dios según enseña la Biblia. A causa del pecado se corta la comunicación directa entre Dios y el hombre. Se necesita alguien que se santifique, se necesita alguien apartado para esa labor, que esté en comunión plena con Dios, el cual Dios le transmita su deseo y Él se lo traduzca al pueblo. Esa era la función de los sacerdotes y la función más bien de los profetas. Los profetas eran la boca de Dios. El sacerdote era quien se encargaba de la purificación, el sacrificio, era quien intercedía por los pecados del pueblo. Pero bien sabemos que todo esto fue en base a la ley. En el tiempo de la ley, el Antiguo Testamento, se había establecido este sistema de sacerdocio, profeta. Sacerdocio para abogar por el pueblo aquí en la tierra, era quien sacrificaba, mataba un animal, un becerro, ofrecía el holocausto y Dios conforme a eso los perdonaba. Fue un sistema establecido por Dios para perdonar el pecado del pueblo, porque Dios sabía que el hombre ya se había caído en un estado el cual le impedía vivir una vida santa delante de Dios. Por eso Dios establece este sistema y pone profetas para que hablen al pueblo. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Jonás, Malaquías, Zacarías, todos los profetas anterior a Cristo profetizaron bajo una misma causa. Todo fue establecido bajo un mismo objetivo, un mismo propósito. Y fue la venida del Mesías, la venida de Cristo. Pablo dice que todo lo establecido en la ley era la antesala de la gracia, era el preparativo para la llegada de Cristo. Todo lo que vemos en la ley fue ni más ni menos que un prototipo de gracia física, mostrado a lo físico, al hombre, en su significado, pero en Cristo se consuma. Por eso Cristo dice: todos los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. ¿Cuáles profetas? Los profetas que profetizaban bajo ese manto mesiánico, bajo el manto de Cristo, quienes hablaban de Cristo. El trasfondo de toda la profecía era la llegada de Cristo. Gloria a Dios. Por eso Cristo dice: todos los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Pero el propósito no se cae, sino que continúa el propósito. Ahora Dios levanta 12 hombres, 12 apóstoles, del cual uno se descarrió y murió, pero quedaron 11 apóstoles y más uno que fue abortivo, quien fue Pablo. También estuvo Tito, Timoteo, Matías, y esa gente que se allegaron al Evangelio de Cristo y se personificaron con llevar el Evangelio. Quienes conocemos en las epístolas, quienes vemos en la Biblia escrito en el Nuevo Testamento, fueron las personas que se encargaron de mantener el propósito y el ministerio vivo en la tierra, porque el propósito de Dios ha sido repartido en base a ministerios. Por eso Pablo dice: a uno constituyó profetas, a otros evangelistas, apóstoles, maestros y pastores. Aquí vemos 5 cargos, 5 ministerios, los cuales trabajan en la tierra para desarrollar y dar seguimiento a la obra de Cristo. Ministerio viene de la palabra latín ministerium, que es traducida de la palabra griega diaconía, que es servicio. Literalmente la palabra diaconía en griego hace énfasis al servicio eclesial, el servicio que se hace en los asuntos eclesiásticos en la iglesia. La diaconía se traduce en latín a ministerium y al español la conocemos como ministerio. O sea, el ministerio en sí, su enfoque principal es el servicio. Es por eso que lamentablemente hay mucha gente en estos tiempos perdiendo el tiempo, valga la redundancia, malinterpretando la utilidad de su ministerio y han tomado el ministerio como un medio de lucro, han tomado el ministerio como un medio de fama, han tomado el ministerio para vanagloria personal, cuando el ministerio en verdad su enfoque es el servicio. Cristo vino a la tierra y vino en un estado muy humilde, vino en una persona humilde, sin mucha pompa, sin mucha vanagloria, porque Él quiso transmitir un mensaje. El gran ministro
Cristo, el gran sacerdote, donde termina toda profecía, el cumplimiento de toda profecía basada en la santificación y salvación y la reconciliación, se cumple en Cristo. Y el gran ministro viene en un hombre humilde, un carpintero, un muchacho que no tuvo ni en dónde nacer, tuvo que nacer en un pesebre ligado de animales y se basó en predicar y sanar enfermos, libertar los endemoniados. No tenía de dónde recortar su cabeza. Cristo está enseñando que el verdadero ministerio no es el que todo el mundo aclama, sino el más personas llega y quien a personas sirve. Cristo tenía fama. Cristo alcanzó mucha fama, sin embargo no era querido por todos, al igual que Juan el Bautista, no era querido por todos. Muchos hablaban en contra de Juan el Bautista, muchos se levantaban en contra de él y menospreciaban sus enseñanzas porque enseñaba la verdad. Sin embargo, Cristo dijo, nacido de mujer no hubo uno como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue un hombre enfocado en la importancia, enfocado en el propósito del ministerio que había recibido. Juan el Bautista no se salió del cascarón. Él siempre entendió que su ministerio, su trabajo, era preparar el camino para el Salvador. Por eso él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, uno que viene detrás de mí. Yo vengo a preparar el camino para aquel cuyo sandalia yo no soy digno de desatar. Ahora hay gente que abarca un ministerio, tiene un llamado, desarrolla un talento y quiere sobreponerse por encima de la persona de Cristo. Eso es un problema. Debemos entender la utilidad de nuestro ministerio. ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué hemos sido llamados? Tú fuiste llamado, yo fui llamado para mostrar a Cristo, para servir. Cristo sirvió. Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Fue Cristo quien sirvió los panes en la cena. Fue Cristo quien murió en la cruz del Calvario y sufrió lo que tú y yo debíamos de padecer. Su ministerio fue servir, venir a servir la redención y el perdón de nuestro pecado. Y eso lo hereda la iglesia. La iglesia es heredera del ministerio de Cristo. La iglesia es encargada de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido: la salvación, la gracia, la justificación, la redención. El ministerio de redención fue consumado en Cristo, pero la iglesia está llamada a darle continuidad. La utilidad de tu ministerio no es darte la gloria. La utilidad de tu ministerio no es alcanzar muchas pantallas, no es alcanzar muchos escenarios. Es tu servir aún en lo poco que tú alcanzas. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No es pecado un ministerio famoso, no es pecado un ministerio con mucho renombre. Si es pecado un ministerio enfocado en la fama y enfocado en el renombre. Aquel que se encarga de servir, Dios se encarga de servirle. Aquel que se niega a servir y quiere cotizar lo que Dios ha puesto en él, entonces Dios lo mira de lejos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por la falta de ejecutar el ministerio de Dios, usted y yo podemos quedarnos y perdernos, pero el usted y yo desarrollarlo no garantiza que seremos salvos. La Biblia dice que en aquel día llegarán personas a donde Cristo y dirán: en tu nombre yo eché fuera demonios, yo predicaba, yo evangelizaba, yo era pastor, yo era apóstol, yo era profeta, yo era ministro, yo era maestro. Y Cristo le dirá: apártanse de mí, no los conozco. Ellos estaban trabajando en el ministerio, pero sus frutos hicieron que se perdieran. En cambio, gente que no trabaja en el ministerio también se pierde. O sea, no quiero que usted entienda que el usted trabajar no le garantiza la salvación, pero usted dejar de trabajar sí le garantiza la perdición. Cristo dijo: ¿qué hiciste tú con el talento? En su parábola, ¿qué hizo ese hombre con el talento que le fue entregado? No, Señor, yo lo enterré porque tuve miedo a que no le sacara provecho. ¿Qué le dijo el hombre? Necio, tú vas a ser echado al fuego que arde. Por cuanto enterraste el talento que te di, no podrás gozar de los beneficios celestiales. Y hoy es importante que usted y yo entendamos y nos enfoquemos en que el ministerio, el tener ministerio, no es yo alcanzar fama, sino es yo servir primeramente a Dios y luego a mi prójimo. El ministerio que Cristo quiere es humildad, amor, paz con todos, sin la cual nadie verá
al Señor. Acerquémonos cada día al trono de la gracia. Abracémonos más y más de la oración. Alejémonos del pecado, porque el ministerio sin santificación no salva. Pero la santificación, dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que aprendamos a qué hemos sido llamados y encaremos y seamos responsables con lo que Dios ha entregado antes de ser ministros. Primero seamos siervos. Antes de ser ministros, primero seamos cristianos. Antes de ser ministros, primero seamos ejemplo. Este fue el primer capítulo de esta serie, Una vida con propósito. Espero que haya sido de bendición y espero que también esté pendiente al próximo capítulo, en el cual estaremos hablando de los problemas o peligros que enfrenta una vida con propósito. Si te gustó, si te bendijo, si hubo algo de beneficio para tu vida, déjanoslo en los comentarios, déjanos un like para saber que estamos haciendo un buen trabajo. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, suscríbete, compártelo y espero que sea de bendición. Todo lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Nosotros no tenemos nada que dar. Su palabra es perfecta. Dios te bendiga.